El pasaje de hoy es Génesis 46, versículos 1 al 7. Leamos juntos. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas, y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén. Compartiré la palabra bajo el título, Razones para no temer descender. Primero, veamos una fotografía. ¿Qué les parece esta foto? Este es un lugar donde solía trabajar. Creo que fue hace más de 15 años. Es una tienda de Starbucks justo frente a la universidad a la que asistí. Antes de que naciera mi segundo hijo, trabajé allí durante unos 6 meses. No era barista, tenía un trabajo de medio tiempo limpiando por la mañana y por la noche, y ayudando a abrir la tienda. Elegí un trabajo cerca de la universidad y de casa que no interfiriera con mis estudios, ya que podía trabajar muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. En aquel entonces, estábamos pasando por una época económicamente muy difícil, pero todos los días, antes de ir a clase, recibía un café de Starbucks, el del vaso más grande y la bebida más cara, y entraba con él a mis clases. Así que supongo que mis amigos debieron pensar que yo era alguien de buena posición económica. Cuando terminaba mi turno, siempre llevaba a casa un café gratis para mi esposa. Recuerdo que, en la época en que éramos más pobres, bebía el café más caro, uno que ni siquiera bebo ahora. En aquel tiempo, el director ejecutivo de la empresa para la que trabajaba era esta persona: Howard Schultz. Por supuesto, nunca lo conocí, y no sé mucho de él, pero fue el director ejecutivo de Starbucks desde 1987 hasta el año 2000, y nuevamente, desde 2008 hasta 2017. Bajo su dirección, la empresa, que al principio tenía solo unas pocas tiendas, quizás 6 o 10, creció hasta tener más de 28.000 tiendas en 77 países de todo el mundo. Supongo que ahora habrá muchas más. Recuerdo haber leído un artículo en el periódico a principios de los años 2000 que decía: una cafetería llega a mi edificio. En aquel entonces, los dueños de los edificios eran muy reacios a que se instalaran cafeterías como esa. Pero hoy en día, si uno camina por una intersección en Seúl, a veces ve tiendas de la misma compañía en las 4 esquinas. Ha pasado mucho tiempo, y creo que la mentalidad de la gente también ha cambiado mucho. Les hablo de esta persona por una entrevista que concedió en una ocasión. En ella, Schultz dijo: quiero crear una empresa en la que mi padre nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Mientras dirigía la empresa, Schultz recordaba a su padre. Pero esos recuerdos no eran en absoluto hermosos ni pacíficos. Al contrario, eran muy duros y difíciles. Por ejemplo, ocurrió algo así. Cuando Schultz tenía 7 años, su padre, que era camionero, tuvo un accidente. En aquella época no existían seguros médicos, indemnizaciones por accidentes laborales, ni subsidios de desempleo. Él recuerda que fue una época muy difícil. Pero cuando Schultz, reflexionando sobre su infancia, se convirtió en el director ejecutivo de su propia empresa, ¿qué hizo? Empezó a promover de manera excepcional el bienestar de sus empleados. Ofreció opciones sobre acciones incluso a los trabajadores de nivel más bajo, algo que normalmente solo se reservaba para los ejecutivos, y proporcionó seguro médico y becas universitarias a todos los empleados, incluidos los de tiempo parcial. Incluso concedió un permiso de paternidad extraordinario, algo inaudito en aquellos tiempos. Algunos de estos beneficios, de hecho, siguen siendo limitados en muchos lugares hoy en día. Pero, ¿cuándo empezó Schultz a hacer esto? Fue en 1988. Es decir,
lo empezó cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en nuestro país. Cuando yo trabajaba en Starbucks, los beneficios también eran bastante buenos. Cada semana nos daban una bolsa de granos de café, y siempre nos permitían tomar gratis cualquier tipo de café en cualquier tienda del país. Incluso a mí, que era un trabajador de medio tiempo, me dieron vacaciones pagadas. No podía creer que me dieran vacaciones pagadas, así que pensé, ¿y si no me pagan? Y dije que no me las tomaría. Pero después me explicaron que eran pagadas y que legalmente tenía que tomarlas, así que recuerdo haberme ido de vacaciones a regañadientes. ¿Cuál fue la razón por la que Schultz se preocupó tanto por el bienestar de sus empleados? Él mismo explica que fue debido a su infancia. El recuerdo de aquellos tiempos difíciles, de la falta de ayudas sociales durante su niñez, lo llevó a proporcionar los mejores beneficios a sus empleados cuando se convirtió en director ejecutivo, para que no pasaran por las mismas dificultades que él había enfrentado. Entonces, ahora podríamos pensar, ¿es posible separar completamente la difícil infancia de Schultz de la época en que se convirtió en un exitoso director ejecutivo? ¿Podemos separar estrictamente estos dos períodos de su vida diciendo, aquello fue entonces y esto es ahora? En realidad, para Schultz, estos dos tiempos no están separados. El tiempo difícil y arduo fue parte de la vida de Schultz, y el tiempo como director ejecutivo de fama mundial también es la vida de Schultz. No son dos épocas diferentes, sino dos etapas de una misma vida que están conectadas e incluso se influyen mutuamente. Podemos ver que es un único transcurso vital, donde la experiencia de un período influye en las acciones, las políticas y los pensamientos de otro. Gracias a aquel tiempo difícil del pasado, pudo forjar un futuro brillante. El hecho de que todavía hoy sea recordado como el director ejecutivo que lideró la edad de oro de Starbucks, probablemente se deba a esa difícil experiencia de su infancia, a haber sufrido la falta de ayudas sociales. La gente tiende a separar muy fácilmente estas dos etapas. Sin embargo, en nuestra propia vida, nos damos cuenta de que no siempre es así. El pasado y el presente no pueden separarse estrictamente, están conectados y entrelazados en la vida de una persona. En el pasaje de hoy también se presentan dos acontecimientos contrapuestos. Entonces, ¿cómo debemos tratar estos acontecimientos? Debemos distinguirlos como lo que sucedió entonces y lo que sucede ahora, lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurrirá en el futuro. La gente tiende a considerar estos dos como cosas diferentes, pero no es necesariamente así. Desde la perspectiva de la vida de una persona, y dado que se influyen mutuamente de forma íntima, estos dos no son dos, sino claramente uno. Leamos juntos los versículos 3 y 4 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Amén. Aquí, en los versículos 3 y 4, se presentan dos acontecimientos diferentes y contrapuestos, el descender y el volver a subir. Y entonces Dios le está diciendo a Jacob de antemano que en su vida futura, habrá un tiempo para descender y un tiempo para volver a subir. Ante la perspectiva de descender y ascender, Dios primero exhorta a Jacob diciendo, no temas descender. A Jacob, que debe abandonar de nuevo un lugar familiar para dirigirse a un lugar desconocido, Dios le dice, no temas. En particular, Dios le dice que, entre estos dos opuestos, no debe temer lo primero que aparece, el descender. Dios no se refiere a esto como un simple traslado o una mudanza. Dios lo describe como un acto de descender. El hecho de que Jacob vaya a Egipto y luego regrese de allí, podría significar simplemente un desplazamiento geográfico ordinario. Pero la Biblia no lo expresa simplemente como ir o venir. El pasaje de hoy describe el camino a Egipto como descender y el camino de regreso como volver a subir. Claramente, en el descenso hay una connotación negativa, y en el ascenso se percibe un significado positivo. ¿Por qué el acto de descender se convirtió en algo temible? Porque la gente suele pensar que descender y ascender son dos cosas diferentes, dos acontecimientos separados. ¿Son realmente dos cosas distintas? En realidad, no.
Este descender y este ascender son también acontecimientos continuos y conectados. Debemos entender esto bien en nuestras vidas. El descender y el ascender, vistos desde la perspectiva de la vida de una persona, no están separados, sino que están conectados y son un único acontecimiento continuo. Porque se desciende, se puede ascender. Quien no ha descendido, no puede ascender. No hay vida que solo consista en ascender, y tampoco hay vida que solo consista en descender. Nuestra vida, a veces descendiendo, y a veces ascendiendo, entrelaza esas subidas y bajadas para crear la obra maestra que es la vida de una persona. Por eso, en rigor, ambos son uno. Los años oscuros de la infancia de Schultz y sus brillantes años como director ejecutivo no son dos épocas distintas, sino que están conectadas como una sola, forjando la vida de una persona. Los tiempos difíciles y duros de nuestra vida y los tiempos brillantes y felices tampoco son dos, sino que están conectados y entrelazados de esta manera. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, Dios se refiere a esto de la siguiente manera. Leamos juntos mirando la pantalla. Leamos juntos. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. El hecho de que haya prosperidad y también adversidad se debe a que Dios hace que estas dos cosas vayan en paralelo. Él dice que las ha hecho coexistir. En nuestra vida puede haber subidas y bajadas. Por eso, no hay necesidad de temer en gran manera el descenso. Porque ese descenso es un camino directamente conectado con el ascenso, un camino unido a él. Podemos pensar de esta manera sobre cómo el camino de descenso y el de ascenso están conectados. Aunque la vida de las personas de fe también tiene sus altibajos, no es como un gráfico de la bolsa de valores. Al decir esto, alguien podría comentar: mi gráfico de acciones solo tiene bajadas. De todos modos, el gráfico de la vida de una persona de fe tiene esta forma. Anteriormente, en un culto de los miércoles, mostré una imagen como esta. ¿Qué les parece? ¿Hacia dónde apunta la flecha en esta imagen? Seguramente dirán que apunta hacia abajo, que se dirige hacia abajo. Al ver esta flecha, sentimos que estamos descendiendo. ¿Pero es eso realmente cierto? La forma original de esta flecha es esta. Si aislamos y miramos un punto específico, ciertamente puede parecer una flecha que desciende. La infancia de Schultz, si la aislamos y la miramos por sí sola, habría sido uno de esos puntos descendentes. Pero si observamos la flecha completa desde lejos, tiene esa forma. Nuestra vida como creyentes, en realidad, tiene esa forma. Si miramos de cerca, centrándonos en una sola parte, puede parecer que nuestra vida va cuesta abajo. Por eso nos sentimos temerosos, inseguros y pesimistas. Pero si miramos nuestra vida desde un poco más lejos, es completamente diferente. No es tan mala. Después de descender, pronto sigue un ascenso. Que estén conectados significa que no son dos cosas diferentes, sino una. Y como no son dos, sino uno, es difícil decir que la parte descendente sea simplemente un descenso. Porque es un descenso que conduce a un ascenso. Por lo tanto, no es una flecha que desciende, sino una que, en última instancia, asciende. En medio de las pequeñas repeticiones de subidas y bajadas, si miramos nuestra vida desde lejos, siempre estamos ascendiendo. Oro, para que puedan creer que esta es la clase de vida que tenemos. Amados hermanos, entonces, ¿cómo podemos ascender de esa manera? ¿Cómo podemos trazar esa curva ascendente? La respuesta en realidad es simple. Gracias a nuestro Dios. No por nuestra fuerza, sino gracias a Él. En el versículo 4 del pasaje de hoy, Dios dice que Él nos hará volver a subir. Gracias a este Dios que nos hace subir, siempre hemos podido ascender y volveremos a ascender. De hecho, somos un pueblo que, en última instancia, no puede sino ascender. Porque Dios está con nosotros. Descender y ascender no son dos cosas, sino una. Mientras descendemos, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos ascendiendo. Una vida que asciende mientras desciende. Esa es precisamente la vida del pueblo de nuestro Dios.
nuestra vida como cristianos. Ahora, les explicaré la segunda razón por la que no debemos temer el descenso. El versículo 4, al usar la expresión descender, no dice que descenderemos solos. Dice claramente que descenderemos junto con Dios. En realidad, esta expresión no nos es muy familiar. Estamos acostumbrados a la expresión ascender con Dios o subir con Dios, pero descender con Dios nos resulta muy extraña. Esto se debe a que pensamos que Dios es alguien que no puede descender. Y tendemos a pensar que las situaciones en las que no tenemos más remedio que descender ocurren porque Dios no está con nosotros. Pero en realidad no es así. En el pasaje de hoy, Dios dice claramente que estará con Jacob no solo en el ascenso, sino también en medio del descenso. Ha prometido estar presente no solo en los momentos positivos y buenos, sino también en medio de las adversidades y las dificultades. Entonces, lo que debemos recordar es esto: Dios no está presente solo en situaciones buenas o en circunstancias favorables como el ascenso. Nuestro Señor está siempre con nosotros, incluso en medio de acontecimientos negativos o situaciones desfavorables. Dios está con nosotros siempre, de manera constante. ¿Lo creen? Por lo tanto, no tenemos necesidad de temer el descenso, porque Dios acompaña a los que descendemos. Aquí hay algo más que debemos examinar sobre el descenso de Dios. En el pasaje de hoy, la palabra descender es el verbo hebreo. De hecho, este es un verbo muy común en el Antiguo Testamento, pero un versículo en el libro del Éxodo donde se usa es particularmente significativo. Es Éxodo, capítulo 3, versículo 8. Leámoslo juntos mirando la pantalla. Leamos juntos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Aquí también Dios dice que Él descenderá. Una expresión que no nos es familiar y que no parece encajar con Dios se usa una vez más. Para salvar a Israel, que sufría y era oprimido por los egipcios, ¿qué decidió hacer Dios? Proclamó: descenderé al corazón mismo de su realidad, a su lugar de sufrimiento. ¿Cuál fue la razón por la que Dios hizo algo que no parecía propio de Él, algo que nos resulta extraño? La razón por la que Dios se tomó esa molestia fue enteramente por nosotros. Por nosotros, Dios no duda en hacer incluso cosas que no parecen propias de Él. Dios es aquel que desciende directamente a nuestra realidad cotidiana. Dios no es alguien que se queda a distancia y simplemente da órdenes diciendo: haz esto, haz aquello. No es alguien que solo da instrucciones. Dios viene al lugar exacto donde sufrimos. Dios viene al escenario mismo donde derramamos lágrimas y nos acompaña. Esta es una característica y un atributo importante de Dios. ¿Hay alguien aquí que sienta que está atravesando un túnel de oscuridad en este momento? ¿Hay alguien que sienta que ha descendido a un lugar de lágrimas? La oscuridad o el lugar de las lágrimas pueden parecer lugares que no encajan con Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a acompañarnos en esa oscuridad, en esas lágrimas, en ese lugar que no parece corresponderle. Él lo hace por nosotros. Él está dispuesto a hacer esa obra que no parece propia de Él por nosotros. Amados hermanos, por favor recuerden que no están solos. Dios no nos deja descender a Egipto solos. Dios dice: yo descenderé contigo a Egipto. Por eso, este mismo lugar en el que estamos ahora es el lugar donde caminamos con Dios. Aunque no sea un lugar de ascenso, aunque sea un lugar humilde de descenso, nuestro Señor es aquel que está dispuesto a acompañarnos. Amados hermanos, en realidad, el Dios que desciende no nos es en absoluto desconocido. Ya conocemos muy bien al Dios que desciende voluntariamente a nosotros por nuestro bien, porque nuestro Señor, nuestro Jesús, actuó de esa manera. Nuestro Jesús dejó la gloria del cielo, superó la vasta y profunda brecha entre el Creador y la criatura, y vino en persona a nosotros, vistiendo un cuerpo humano. Vino a nosotros y experimentó y sintió todo lo que nosotros experimentamos y sentimos. De esta manera, el Señor se hizo uno con nosotros. A través de esto,
Nuestro Señor desea decirnos esta mañana: no estás solo, y estoy contigo. Amados santos, la razón por la que el camino de descenso no es temible es porque conduce al camino de ascenso. La vida no consiste solo en descender, ni tampoco solo en ascender. A Jacob, que descendía, Dios ya le promete que volverá a subir. Le dice que la vida no termina en el camino de descenso, sino que simplemente se atraviesa ese camino para volver a subir, y que Él nos guiará. Nuestra vida es así también. Aunque parezca que descendemos, ese camino está conectado con el de ascenso. Un camino que conduce al ascenso, aunque parezca un descenso, en realidad es un ascenso. Les bendigo en el nombre del Señor, para que no olviden y recuerden esto. Además, el camino de descenso no es temible, porque nuestro Dios está con nosotros, porque nuestro Dios está descendiendo junto a nosotros. Aunque estemos en un camino cuesta abajo, podemos subir porque estamos descendiendo con nuestro Dios. En el escenario de una vida agotadora y difícil, nuestro Dios siempre está con nosotros. Aunque sintamos que estamos descendiendo, nunca estamos solos. Dios está con nosotros en ese camino, y sigue estándolo. Y Él convertirá ese camino de descenso en un camino de ascenso. Si miramos de cerca, si nos enfocamos y aislamos solo una parte, puede parecer que nos dirigimos hacia abajo, pero si miramos desde lejos, nuestra vida sigue avanzando hacia arriba. El descenso de los creyentes es solo un proceso para poder subir. Recuérdenlo, y aunque ahora estén en un camino de descenso, aunque se sientan frustrados y agobiados, no olviden que nuestro Dios está con nosotros en el escenario de esa vida desesperada e intensa, y vivan una vida que avanza hacia lo alto. Que todos los miembros vivan así. Les bendigo en el nombre del Señor. Oremos juntos, meditando en la palabra que hemos recibido. ¿Hay alguien que se encuentre en un punto que considera un descenso en su vida? Dios sigue estando con ustedes. No olvidemos a Dios, pongamos nuestra mirada en Él, y vivamos una vida de oración con esperanza y anhelo por ese camino de ascenso. Este mismo lugar es donde estamos con nuestro Dios. Permítenos sentir y experimentar tu presencia, Señor. Oremos juntos. Amado Dios, te agradecemos por permitirnos a todos escuchar esta mañana la voz del Señor que dice: no temas descender. Ayúdanos a no temer el descenso, a no olvidar que ese camino es el que pronto asciende, y a vivir confiando y dependiendo del Dios que promete: yo estaré contigo, incluso en ese camino. Ayúdanos a ser personas que confían plenamente en ti. Señor nuestro, que nos acompañas hasta el lugar más bajo y humilde, y nos guías al lugar más alto, oramos fervientemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.